Hola, mi nombre es Aspio. Voy a contaros lo que me pasó hace algunas semanas. No hace falta que sepáis muchos detalles sobre mi vida, así que solamente os contaré lo necesario. Nací en una pequeña ciudad al sur de la península ibérica, el primer día de primavera de hace 7 años. Allí solía vivir bajo una cadena montañosa, donde las ramas del árbol donde vivía me permitían una vista a 360 grados de la ciudad, una ciudad preciosa. Un día, por mi cabeza, pasó la idea de volar una temporada a otro país, donde seguir creciendo, aprendiendo y donde poder disfrutar de otros paisajes que había imaginado. Así pasé algunas semanas dándole vueltas a la idea. Un día, mientras dormía, soñé que un terremoto sacudía la ciudad y la tierra donde se encontraba mi hogar era engullida por el suelo. Entonces desperté. Pude ver que no se trataba de un terremoto, sino de alguien que estaba podando mi árbol. Sin poder hacer nada, caí al vacío medio dormido. Por suerte, abajo, una mullida capa de césped hizo que pudiera aterrizar suavemente. Cuando abrí los ojos, la cara de una persona me miraba muy atentamente. ¿Estás bien? Me subió y me llevó a su casa. Allí me dio pan y agua. Yo me encontraba aturdido después de la caída, así que tuve que comer pizza. Luego, de forma muy educada, me dijo: Puedes quedarte aquí por un tiempo si lo deseas, al menos hasta la temporada que viene, cuando el tiempo haya hecho crecer las ramas de tu árbol. Era muy amigable y yo no me encontraba con fuerzas para sobrevivir solo, así que en ese momento me vi obligado a quedarme a vivir aquí dentro. Y así dio lugar el comienzo de nuestra amistad. De aquel encuentro han pasado 6 años y sin darnos cuenta seguimos viviendo juntos. Ahora somos una familia, también compañeros de piso. Lo pasamos muy bien, tenemos conversaciones profundas, filosóficas, ¿verdad, Alex? Alguna vez, en nuestras conversaciones nocturnas, habíamos fantaseado con vivir fuera, en cualquier otra ciudad, y siempre se quedaba en el aire esta conversación. Para ese momento, Alex se encontraba cumpliendo un antiguo anhelo: estudiar en la universidad. Era algo así como un sueño para él, y definitivamente había comenzado hacía un año. Allí, en la universidad, se presentaría la oportunidad de dar el siguiente paso: saltar a otra ciudad. Estuvimos debatiendo posibles destinos, y entre todos ellos, encontramos una ciudad que nos gustó. Se trataba de Barcelona, a unos 800 kilómetros al norte. Tras hacer una serie de gestiones, enviar emails, cartas de acceso, una mañana recibimos una carta postal con la noticia de que había sido admitido en la Universidad de Barcelona, donde continuaría la segunda parte de su carrera. Dentro de lo que cabe, yo me había acostumbrado a vivir con él, y separarnos me produciría una sensación rara, así que, después de un tiempo, pensé que iría con él. La felicidad entró en nosotros. Por un lado, el haber recibido esa increíble noticia. Por otro, el hecho de irnos a vivir juntos, contemplando en aquel momento cómo los primeros rayos de nuestro sueño habían empezado a asomar por el horizonte. Sin duda, nuestro plan había comenzado. Así pues, antes de comenzar el curso, una noche preparamos el equipaje y a la mañana siguiente nos dispusimos a viajar. Lo que no sabíamos, lo que ni siquiera hubiéramos podido imaginarnos, era la aventura que a partir de ese momento estaba a punto de comenzar. Las personas que aparecerían en nuestro camino, las guaridas sucias donde iban a transcurrir algunos de nuestros días, los palacios por los que caminaríamos, mapas de tesoros escondidos y maravillosos paisajes que irían apareciendo ante nuestros ojos. Pero antes de todo, comencemos por el principio. Soy un petirrojo como un albino, o al menos eso me dijo Alex hace un par de semanas. Recuerdo ese día porque estábamos hablando de la primavera y de una lavandera que se había mudado al árbol de enfrente. Sinceramente, me dio la sensación de que le gusté el primer día que nos vimos. Ella no dejaba de mirarme. Yo sabía que tenía que conocerla y confiaba en la idea de que alguna noche la llevaría a dar una vuelta romántica, sobrevolando los tejados del barrio gótico o del Borne quizás. Esa noche también supe que conquistarla se convertiría a partir de ese momento en el objetivo de mi vida. Y lo que no sabía era que esa decisión cambiaría el destino de mi vida para siempre.